Buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Hoy aquí en el taller no vamos a desarmar nada, ni a reparar nada, ni a mecanizar, ni nada de todo eso, porque hoy estamos aquí de colocación y ordenando, y entonces me apetecía compartir este carro que acabo de comprar, que la verdad que me parece una opción muy válida calidad-precio. Después de rastrear el mercado bien a fondo, yo creo, me dediqué unas buenas horas a comparar lo que había por ahí y unas cuantas webs y bueno, típicas plataformas de venta que todos conocemos. Después de rastrearlo todo, yo creo que honestamente es de lo calidad-precio, de lo mejor que se puede obtener ahora mismo. Esto ya sabemos que de un día para otro varía. Igual dentro de 15 días o 2 meses que este ya no está y está otro más barato o mejor, o bueno, sube todo, baja todo, no se sabe. Pero bueno, a día de hoy, cuando se está publicando este vídeo, este carro es una buena alternativa. Y bueno, cabe decir que no tiene, es un carro que está vacío, no tiene herramientas. Porque ya si añadimos la variable de herramientas, entonces ahí la comparativa ya sería muy extensa. Y encima, claro, es difícil valorar. La herramienta puede ser muy variada y aparte del número de piezas que traiga cada carro, la calidad, pues habría que probarlo durante una temporada para saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces, bueno, si estamos hablando ya de carros con herramienta, entonces el tema ya sería de estudiarlo un poco más a fondo. Pero bueno, en este caso es un carro, como digo, que está vacío. Entonces eso, las características que buscaríamos a priori en un carro, por lo menos son las que yo busco, es que sea robusto, y que eso es lo que va a implicar directamente, que tenga cierta durabilidad, que las ruedas, las guías, lo que es toda la estructura del carro estructuralmente sea rígido para que no se menee cuando va lleno de herramientas o de útiles, y que los carros, las bandejas sigan abriendo y cerrando bien, que con el peso no se doblen, ni las guías empiecen a ir duras, ni nada de todo eso. Y bueno, las ruedas que sean de una mínima calidad para si lo usamos como carro móvil, que esto también se puede usar como carro fijo, si se desmontan las ruedas se deja como un armario y ya está. Pero para los que necesiten moverlo, como es mi caso, aunque no es mucho el movimiento que tiene que hacer, que tenga unas ruedas curiosas también influye. El otro punto sería la capacidad de carga, que bueno, las dimensiones dimensionalmente son todos parecidos. Bueno, los fabricantes grandes, los buenos, tienen más catálogo en anchura, tienen para meter, tienen digamos el tamaño del módulo de herramientas normalizado y entonces pueden meter 3 o 4 o 5 de ancho, depende de lo grande que sea el carro. Pero bueno, más o menos de fondo y de alto andan todos por un estilo. Depende del número de cajones. Este tiene 7, los hay de 5, de 4, de 6, hasta de 8, 9, depende del fabricante. Este es de 7, lleva 5 de 50 milímetros y 2 de 135. Y bueno, básicamente, si os fijáis, copia un poco el estilo del Facom Roll. Los tiradores, si os fijáis en la forma de los tiradores para abrir los cajones y en lo que es el carro en general, copia bastante de ese carro, y vale menos de la mitad. Lógicamente tampoco aspira a ser exactamente la calidad de un Facom, pero vamos, por menos de la mitad del precio hace muy bien su servicio. Y por último, el tercer punto sería la comodidad de uso, la practicidad. Que en este caso, un factor que para mí es absolutamente fundamental es que los carros tengan desbloqueo individual, que no sean, o sea, siempre llevan una cerradura general que cierra todo el carro, y luego lo que para mí es más útil es que una vez que está abierto el carro, que está la cerradura desbloqueada, cada carro tenga su propio pestillo, que eso es, o sea, cada bandeja, perdón, tenga su propio pestillo para que pueda abrirse y cerrarse individualmente, y cuando muevas el carro con la cerradura abierta, cuando lo muevas, no se abran todos los cajones a la vez, que es algo que me pasa en otro carro que tengo, un Mannesman, ese típico verde, Green Line, que no tiene, o sea, tienes que llevar la cerradura cerrada para que no se abran, porque si no, al moverlo, como no tiene pestillo individual, pues se abre. Y dentro de los pestillos individuales, lo bueno es que se puede accionar a todo a lo ancho del carro, que no solo sea, porque los hay que tienen pestillo individual, pero está solo en un lado, entonces eso le resta practicidad. Y este tiene el pestillo que desbloquea todo a lo largo del cajón. Y bueno, en cuanto a comodidad de uso, bueno, que las ruedas sean mínimamente buenas para que deslice bien, que frene bien los frenos y que sea silencioso,
que no meta mucho escándalo al andar por ahí, y con eso, esos tres aspectos yo creo que es lo que se busca. Las ruedas llevan una banda de rodadura de goma, llevan unos especie de tapacubos que protege el rodamiento para que no le entre suciedad, y lleva un freno bastante potente porque lleva unos ganchos que se clavan en la zona de goma, lo cual hace imposible que se mueva. Solo lleva freno en dos ruedas, pero con el carro cargado y como son las dos ruedas móviles, hace un frenado bastante bueno. Aunque bueno, hay gente que le gusta que frenen las cuatro ruedas, pero realmente, a no ser que lo vayamos a llevar en una furgoneta o en un vehículo o lo que sea, para tenerlo en cualquier superficie con frenar dos ruedas, el carro tiene estabilidad de sobra. Bueno, como todos los carros, las bandejas se sacan. Si movemos este pestillo que lleva uno en cada lado, pues la bandeja sale de manera completa. Y este es el mecanismo de pestillo que os quería enseñar, que solo lo trae en un lado, o sea, solo trae el pestillo en el lado izquierdo. Pero el mecanismo de accionamiento recorre todo el cajón. A ver si se puede apreciar. Esa varilla que trae ahí recorre todo el cajón. Entonces podemos abrirlo. El brazo de palanca es mayor cuanto más nos alejemos, entonces peor abre cuanto más hacia la derecha, pero podemos aplicarlo en cualquier sitio. Es un mecanismo bien sencillo, con ese trinquete. Y esto es lo que permite que podamos abrir el cajón desde cualquier punto del cajón. Otra característica de este carro es que lleva la cerradura en el lateral. En vez de llevarla en el management, por ejemplo, lleva aquí frontalmente, y lo que hace es que si tienes la llave puesta, tropieces en ella sí o sí. Entonces, en esta, aparte de llevarlo en el lateral, la llave es colapsable y tiene otra característica, que es que la llave lo puedes dejar abierto, porque hay carros en los que la llave solo sale cuando está cerrada la cerradura. Y en este sale también cuando está abierto. Entonces yo por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora que está abierto el carro, yo la llave la voy a quitar y no la voy a poner nunca, porque con niños pequeños, como es mi caso, vale para que te la pierdan o la rompan. Entonces lo mejor es tenerla quitada. Pero hay carros que solo la puedes quitar en la posición cerrado. En este caso se puede quitar en cualquiera de las dos. Ahora está cerrado, no abre. Y abierto, abrirían todos. Y otra característica que tiene este carro es que los cajones abren todos. Puedes abrirlos todos a la vez si quieres. Que hay carros en los que tienes que abrirlo de uno en uno como medida de seguridad para que todo el peso no vaya hacia adelante. Que eso, bueno, puede ser una característica positiva o negativa, depende del punto de vista. Porque los que lo llevan lo tienen para no tener el peligro de que te vuelque el carro. Aunque bueno, nadie digo yo que se pondrá a abrir todos los cajones a la vez. Y otra característica es que no te deja cerrar el carro, no te deja echar la llave si tienes algún cajón mal cerrado. Si te queda algún cajón abierto, no te permite cerrar. Tienes que tenerlos todos cerrados para que te permita cerrar, lo cual hace imposible que se te olvide ninguno abierto. Las chapas laterales, las dos, vienen perforadas con estos cuadrados que son para poner este tipo de útiles, que son muy comunes en toda la herramienta china. No vienen incluidos, el coste que no vienen incluidos con el carro, pero bueno, se compran, los hay por ahí para vender, de distintos largos, dobles, sencillos, y accesorios específicos para colgar el rollo de papel, o para una bandeja para colgar botes, o bueno, hay muchas opciones que se pueden comprar en estos palets. Yo en mi caso no lo necesito y no lo voy a hacer, pero que sepáis que lo hay. Este solo lleva un asa, no, los hay que lo llevan en los dos lados, pero este modelo solo lo lleva en un lado, con empuñadura de inoxidable. Y las cantoneras están protegidas con plástico, las cuatro esquinas, lo cual está bien porque estos carros enseguida se marcan con golpes. Entonces está muy bien que lleve las protecciones estas para que no se escascarille la pintura y se abolle a la primera de cambio. Está muy bien. En cuanto a la parte superior, tiene la chapa esta de acero inoxidable, que le viene muy bien, porque esto, si lo queremos usar así para productos que humedezcan o que estén untados de aceite, lo que sea, está bien, porque así es muy fácil de limpiar. O si queremos protegerla, queremos poner cualquier tipo de herramienta y la queremos proteger que no se raye, le ponemos cualquier clase de tapete o lo que sea, una goma eva o una lámina típica de goma de esas de mostrador, y carretera. Luego los huecos, bueno, son útiles en función de lo que vayamos a guardar. Este es lo raro, que es ovalado en vez de redondo, que es una cosa que, bueno, no sé muy bien la utilidad que se le puede sacar. Y la característica que tiene este carro es que tiene estos dos tapones. A ver si lo sacamos. Tiene estos dos tapones que lo que tapan son unos agujeros que vienen aquí con unos nervios por dentro, que se dan para meter dos tubos, que seguramente valga para poner un panel de herramientas o cualquier estructura que podamos nosotros disponer.
que vaya con dos tubos que encajen aquí en la medida. Le podemos poner un panel con un patrón de agujeros como el que lleva en el lateral para colgar cosas. Yo en mi caso simplemente los voy a usar como otro agujero más para introducir, por ejemplo, la llave del torno o cualquier destornillador o cualquier cosa que encaje ahí, pero bueno, que sepáis que también tiene la opción de construir o comprar un panel y adaptárselo aquí en el fondo. Y también existe una versión de este, aparte de que los hay en más colores, existe una versión que es un poco más ancho, que lleva una puerta lateral. En vez de llevar los dos paneles al descubierto, lleva una puerta lateral, es como 12 centímetros o así más ancho, y lleva una puerta lateral en el lado derecho, donde se puede, con un par de bandejas, donde se pueden guardar botes. Pero en mi caso, por la disposición que va a llevar, preferí comprar este, aunque el otro es poco más caro, no sé si vale unos 30 euros más o algo así, que es un precio, o sea, es una cantidad asumible que se puede pagar de más por tener la puerta lateral y esas dos bandejas, pero en mi caso particular preferí no tenerlo porque por cómo lo voy a poner y dónde va a estar instalado no me va a ser práctico, pero también cabe la opción de comprar el modelo superior. Y bueno, aquí como vemos, es de la marca May Tools, que para mí es una marca completamente desconocida, no la conocía para nada, de hecho hasta que no llegó la caja no la había oído hablar, de hecho lo compré y en la tienda donde se venden no decía nada de la marca, que lo compré en Homafa, que es una web española con la cual no tengo ningún tipo de relación, ni hay ningún acuerdo comercial, ni nada de nada, así que o sea, lo digo por si a alguien le interesa comprarlo ahí, porque yo, después de todas las horas que usé yo buscando y comparando, si alguien me lo hubiera dicho de antemano, me hubiera ahorrado ese valioso tiempo y honestamente es de lo mejor, la calidad-precio por el tamaño que tiene y la funcionalidad. Especialmente lo que quería era eso, que tuviera cierre individual de cada cajón y en este caso, bueno, que tenga la chapa de arriba de inoxidable es un plus y que tenga las esquineras reforzadas, para mí también lo es, para el uso que le doy yo y la experiencia que tengo con carros anteriores. Entonces, para mí en este precio está muy bien. Que son, bueno, a día de hoy estaba sobre 250 y pico euros porque había un descuento, pero su precio normal me parece que eran 280, algo así. Que bueno, eso seguro el día que vayáis a mirar pues tendrá otro precio, porque los precios en este tema de las webs ya sabéis cómo va. Y también lo he visto en otras marcas, otros fabricantes, con herramienta también lo tienen y otros precios, y en vez de May Tools pone otra cosa, pero el carro tiene ligeras variaciones, igual la bandeja de arriba va distribuida de otra manera, los agujeros están en otro sitio, son de otro color, pero bueno, básicamente se ve que vienen todos del mismo sitio. Y bueno, honestamente la verdad que calidad-precio, muy bien. Un punto negativo que le veo a este carro, porque hay que decirlo todo, hay que decir lo positivo y lo negativo, es que viene el cajón desnudo, no trae absolutamente ningún tipo de protección. Pero bueno, es una cosa que podemos implementar de manera económica, así que tampoco es un gran revés. La opción más típica y más barata es comprar un cacho de goma eva, que vienen hasta casi a la medida. Esto en los chinos no llega a €1 y lo ponemos ahí solamente, si solo lo queremos para amortiguar un poco las herramientas y tal, podemos ponerlo incluso doble si queremos. Es una de las opciones más baratas. Luego también está la opción de un material que no se suele usar para esto, pero la verdad que es muy bueno, que es el aislante de los suelos laminados y de los parqués, eso que venden en rollos, en típico Leroy Merlin y las grandes superficies, que este también es un material muy bueno. Este es de base neopreno y lleva una capa aislante por debajo de impermeable, que esto también para objetos que tengan grasa o estén húmedos es muy interesante. Y luego siempre está la opción clásica de la lámina de goma. De la lámina de goma de taller de toda la vida, que las hay de diferentes dibujos, las hay de monedas, las hay de rayas, las hay de clásica lagrimada, las hay de muchos tipos. Entonces, bueno, en función de lo que queramos, de las necesidades que tengamos, pues lo podemos solucionar. Ese que digo que para mí es el único defecto que le encontré, que bueno, tiene fácil solución, especialmente si optamos por la goma eva, por 70-80 céntimos que vale cada lámina, pues por nada, 5 euros o 6, dejamos el cajón, o sea, el carro completo con todos los cajones cubiertos. Y bueno, una vez visto ya el carro así por encima, pues ahora toca lo que más mola, que es llenarlo de herramientas. Pues aquí lo tenemos, ya tenemos todas las herramientas transferidas. Antes teníamos un carro de bandejas y ahora pues lo vamos a usar en este de cajones, que es mucho más práctico y encima no se nos llenan las cosas de virutas.
Vamos a echarle un ojo a ver lo que llevamos por aquí. Bueno, este hueco lo aprovechamos para las garras del plato que no estamos usando en ese momento. En este círculo nos encaja perfecto el bote VD40. En este ovalado, que al principio parecía que no se iba a poder usar para gran cosa, pues mira, encaja perfectamente el de aceite de corte. Aquí pues le hemos puesto ese material que os refería antes, que tiene base de neopreno, que es impermeable, para poner los portas. Y en este caso, estos dos huecos de aquí, hemos usado la compañera inseparable del taller, que es una impresora 3D, que es un complemento indispensable para hacer todo este tipo de chorradas que nos facilita muchísimo la vida. En este hueco, que en principio, bueno, es un poco abstracto y no sabíamos muy bien qué hacer con él, con una pieza como esta, nos sirve perfectamente para los cañones. Quedan ahí encajados perfectos. Y aquí en este, pues unos alojamientos para llaves variadas, Allen y Tors y tal, para los portaherramientas, que nos encajan ahí perfecto. Y luego nada, el resto de distribución de los cajones, pues nada, por aquí un poco de metrología. Como se puede ver aquí, hemos tirado del material que decía yo de los chinos, que vale 80 céntimos cada una, que es muy barato. Más metrología. Aquí herramientas con plaquitas y demás. Limas. Aquí tema de roscado, machos y terrajas y demás. Aquí otro juego entero de machos y terrajas. Y aquí un cajón con la carga pesada. Aquí tenemos un plato de 250 milímetros que pesa 20 y pico kilos. Y aquí un plato plano que pesará tranquilamente 7-8. O sea que este cajón fácilmente llevará 30 kilos encima. Y no es un cajón para estar abriendo todos los días, por supuesto, pero es un cajón que con 30 kilos y las guías ahí las vemos que aguantan. Así que muy servicial. Y esta va a ser su ubicación definitiva, aquí junto al torno, que encima nos hace juego con el negro y gris de nuestro pinacho. Así que esta va a ser su posición. Hay retraído ahí, guardado contra la pared cuando no se use, y simplemente tirar y sacarlo y ponerlo a nuestro lado cuando lo usemos. Y a servir. Y bueno, y detrás podéis ver un taladro de los años 50 que está pendiente de restaurar, que será algún vídeo, a ver si este año podemos empezar a meterle mano. Así que si os gustan estas cosas de las herramientas, las máquinas, toda la chatarra, la viruta, pues ya sabéis, os suscribís y un día de estos nos volveremos a ver por aquí entre hierros. Venga, hasta luego.